Hola Clara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Silvio, pues muy bien, muy Va, contenta de estar aquí contigo. compartir espacio y tiempo contigo es un verdadero lujo. Estoy muy feliz, me hace muchísima ilusión, la verdad. Muchas gracias igualmente. Oye, esta es una charla distendida en la que bueno, vamos a pasar un rato, vamos a ir hablando de qué nos convierte en nuestra mejor versión. Y empiezo por ahí, es una pregunta un poquito abierta. ¿Cómo definirías tu mejor versión? ¿Cuál es la mejor, Clara Lago? Eh, pues, a ver, yo creo que al final la mejor versión siempre viene como por la base del autocuidado, ¿no? Esto que dicen como todos los libros de terapia y de autoayuda, de si tú no te quieres a ti mismo, no puedes querer a los demás, que es como muy manido, pero creo que tiene un fondo muy real. Y entonces yo confío mucho y creo mucho en trabajarse uno mismo para así poder luego realmente ser la mejor versión, ya no solo de cara a ti mismo, sino de cara al mundo. Y todo lo que tenga que ver con el autocuidado, desde comer saludable, hacer deporte o hacer terapia o rodearte de gente que te nutre, creo que son un poco las claves. ¿Cuáles son tus hábitos que te permiten ser tu mejor versión? Pues mira, en cuanto a lo que sería el cuerpo físico, mi autocuidado es, bueno, me gusta mucho hacer deporte. Hace ya como, no sé, 10 años que conseguí instaurar como rutina diaria el deporte, distintos tipos de deporte, o sea, como si es spinning o tonificación o yoga o pilates o lo que a cada uno mejor le vaya o incluso ir combinándolos, ¿no? Pero esto que yo antes era bastante pendular con todo, un poco extrema, de o estoy a tope con dieta y deporte y tal, o me voy a la mierda y entonces ya no hago nada y me como botes de helado de tres en tres. Entonces conseguí como ese equilibrio un poco de, bueno, no hace falta ni machacarse y hacer 3 horas de deporte al día, ni tampoco no hacerlo nunca, ¿no? Y entonces ir como encontrando ese equilibrio de, bueno, aunque sea un poquito cada día, ¿no? Entonces, eso por un lado, el tema del deporte. La alimentación, intento comer, el- a ver, vegano, porque hace 7 años y medio decidí empezar la ruta interna del veganismo. Y al final, es verdad que comer vegano no tiene por qué ser comer saludable. O sea, tú puedes comer vegano y comer guarrerías todo el rato. Es verdad que yo combino las dos, o sea, como vegano y además intento comer saludable siempre que puedo, como ecológico. Entonces, un poco un todo, pero también creo que hay algo en la filosofía del veganismo que más allá de lo que luego comas, sí que creo como casi energéticamente que hay como un alineamiento, ¿sabes? De espíritu con lo que comes y que sienta mejor. O sea, yo siento que hay como más coherencia, supongo, en el momento en el que tomas conciencia de ciertas cosas, pues claro, ya cuando empiezas a tener esa contradicción interna de, ay, pero si como esto, estoy provocando que mueran animales, contaminación de todo tipo, deforestación, sequía. Pues claro, cuando empieza esa contradicción es verdad que yo creo que hasta te empieza como por su gestión a sentar mal y hasta que no eres coherente con mente-cuerpo, pues no te vuelve a sentar bien, ¿no? Entonces yo creo que es un poco un todo. Pero ya te digo, o sea, aparte de vegano, intento comer ecológico y como que la comida que meta en el cuerpo tenga nutrientes. Y luego a nivel emocional, por ejemplo, yo llevo haciendo terapia pues 10 años eh, y es algo que yo recomiendo mucho porque hoy por hoy está como más está más aceptado, pero sigue habiendo un poco de prejuicio, ¿no? Como de, uy, pero ¿qué te pasa? Pero estás bien, pero estás deprimida, pero te ha pasado algo. Y realmente yo hoy por hoy lo hago de manera recreativa, o sea, es decir, me parece súper interesante, siempre he sido muy curiosa a nivel de preguntarme muchas cosas y me apasiona el tema del comportamiento humano. Entonces, todo lo que sea intentar entender
es que me divierte. Y hay un punto en el que intentar entender a los demás, como decía antes, a veces pasa por primero entenderte tú. Claro. Entonces, pues eso, yo inicié el camino ahí del autoconocimiento hace 10 años y bueno, esto es un camino de ida que no tiene fin, pero que creo que a nivel emocional, claro, te va sanando, ¿no? Vas sanando pues ciertas heridas y vas conociéndote más al final, que es un poco el objetivo. Y a nivel mental, como lo que sería el cuerpo mental, tiene bastante relación para mí con el emocional, porque al final eh, las emociones son química, pero muchas veces esa química viene por lo que pensamos, o sea, un pensamiento nos lleva a una emoción. Y de hecho, hay un libro súper interesante que lo explica muy bien, que se llama Deja de ser tú, de Joe Dispenza, y me acuerdo que la primera vez que yo leí este libro me petó la cabeza y me ayudó mucho a entender esto, porque llega un momento en el que nos hacemos un poco adictos a nuestra propia química emocional. Estas cosas de, jo, pero ¿por qué siempre me siento así? ¿Por qué siempre me pasan estas cosas? ¿Por qué siempre? Y en el momento en el que te haces cargo tú y te autorresponsabilizas de, bueno, es que a lo mejor, a ver, hay cosas que pasan y punto, quiero decir, hay circunstancias y circunstancias, pero muchas veces tiene que ver con lo que pensamos, ¿no? Como que hay ya una cierta adicción a una cierta química y entonces el cuerpo te lo pide, pues como las drogas, o sea, aunque no sea beneficioso para ti, te lo va a pedir igual, ¿no? Entonces, si tú ya estás habituada a sentirte de una manera determinada, pues tu mente va a crear una serie de pensamientos para que llegues a esa misma química emocional. Entonces, el momento en el que tomas conciencia de esto y empiezas a cambiar tu manera de pensar, también es una manera de autocuidado, porque ahí muchas veces radica todo del cómo nos sentimos con nosotras mismas. Todo lo que dices lo suscribo al 100%. La verdad es que tuvimos, esto es anecdótico, tuvimos la suerte de que Joe Dispenza viniera a nuestra casa y presentara un libro y lo conocimos, lo tuvimos en casa. Fue maravilloso, ¡Wow! fue hace unos años, sí. Y Me presentó el sale el libro. fenómeno fan. Has conocido a Joe Dispenza. Sí, sí, sí. A mucha gente que se lo cuento, bueno, la mayoría de las personas no lo conocen, pero la gente que está un poco metida y lo conoce dice, ¿de verdad has tenido? Sí, y tengo su libro dedicado y me dijo, Silvio, tú eres tu propio doctor, así que te Total. puedes curar, te puedes sanar a ti mismo. Fue una persona, fue un encuentro mágico, la verdad que sí. Oye, me encanta todo lo que dices, muy interesante. En tu profesión, claro, tú dices, todo esto son rutinas, es trabajo, es ejercitarlo. Tu Mm, profesión no ayuda. Tu profesión no. claro, desde fuera, yo, claro, no tengo el conocimiento porque me queda muy lejos, pero entiendo que todo menos orden y rutina. O sea que no digo que haya caos, pero seguramente encontrar tus pautas y tus espacios para poder ejercitarlo tiene que ser un reto. ¿Cómo lo concilias? ¿Cómo haces eso? Sí, pues esto también ha sido a base de tiempo. O sea, quiero decir, es verdad que los rodajes, aunque estén muy organizados, es cierto que es la antítesis de la rutina. O sea, cada día es diferente y más para los actores, que hay días que estás en todas las secuencias, otros días que solo vas a una, otros días que estás prevenido y entonces tampoco puedes hacer tu vida porque estás pendiente de que a lo mejor te llaman. O sea, es todo bastante así, ¿no? No es demasiado rutinario. Eh, yo al final lo que he encontrado es a través de esta constancia, por ejemplo, con el tema del deporte, ¿no? Un rodaje puede ser la excusa perfecta para ya no hacer nada más porque dices, Buah, es que son muchas horas, porque es verdad que son muchas horas, cuando estás en un rodaje es como que no hay tiempo para nada más. Pero sí que es verdad que o sea, el poder que tiene la mente y la determinación es muy grande. O sea, realmente los seres humanos tenemos una capacidad enorme y sobre todo que depende mucho, yo creo, del motor. Si el motor es tengo que hacer deporte porque si no voy a engordar y entonces nadie me va a querer, o sea, si el motor es el miedo, mal, porque probablemente pues si estás rodando 12 horas y tienes que sumarle una hora de deporte y tal, no sé qué, pues vas a ir cansado y entonces te bajan las defensas, ¿sabes? Sin embargo, si el motor de hacer esa rutinita, aunque sea media hora de tus abdominales, tus flexiones, tu yoga, lo que quieras, es desde el motor del autocuidado, del autoamor, de yo hago esto para mí, porque me nutre, o sea, no nos nutrimos solamente con lo que comemos, eso es una gran parte,
pero nos nutrimos de otras cosas, de hacer cosas para nosotros, de una buena conversación con una amiga, un día que dices, estoy cansada ya, pero son momentos que te nutren el alma de otra forma, ¿no? Entonces yo creo que Nutrir si el el alma, motor es qué bonito. ese, si el motor es ese, lejos de provocarte más cansancio o tal, es al contrario, te da más energía. Entonces cuando lo consigues instaurar desde ahí, es muy positivo y se puede hacer, porque al final, o sea, media hora, todo el mundo puede sacar media hora, ¿sabes? Y me imagino, Clara, que enfrentarte o leer un guión de una propuesta estando bien o no estando bien emocionalmente no tiene nada que ver. El mismo guión. O sea, estás en un estado de Total. serenidad, de clarividencia. Supongo que eres capaz de interpretar, de leer ese guión desde otro estado, me imagino, ¿eh? Pues seguro, esto yo creo como nos pasa al ver una peli o al leer un libro. ¿Sabes? Estas veces que coges un libro, sobre todo yo creo que pasa más con los libros porque como lleva más tiempo leerlo, pues no es tan fácil como darle al play y decir, bueno, pues ya está, son 2 horas. En los libros a mí me ha pasado de empezar a leer un libro y decir al cabo de 30 páginas, creo que no es mi momento de leer este libro. Y lo coges a lo mejor dentro de 3 años y de repente te llega muchísimo, ¿no? Efectivamente, yo creo que al final cualquier obra artística es un diálogo. Entonces, como tal, depende mucho de tu estado emocional el que estés en ese momento preparada o susceptible para tener ese diálogo o no. Claro, hay una cosa que me intriga mucho. Me pareces una persona súper auténtica. Entonces, ¿eso es ¡Ay, qué una, bien! eso es una cualidad innata o también se puede trabajar la autenticidad? Porque yo envidio esa espontaneidad, esa autenticidad, como Se, es Clara en ese se, se aspecto. puede trabajar, se puede trabajar. Yo, de hecho, doy fe que yo la he trabajado. Por eso me encanta cuando me dicen, eres muy auténtica. Digo, bien, vamos por buen camino. Sí, porque además esta profesión tampoco ayuda demasiado a eso, porque hay como mucha presión, ¿no? O sea, el tema de la imagen, ya no solamente de la imagen física, sino de la imagen que tú proyectas como persona, de lo que la gente opina de ti, si caes bien, si caes mal, y hay tal nivel de proyección, ¿no? Estás como tan expuesta que es fácil caer en un básico que nunca sale bien, que es querer gustar a todo el mundo. Esto Bueno, lo decía Woody Allen, de no sé cuál es la clave del éxito, pero la clave del fracaso es querer gustar a todo el mundo, ¿no? ah, Porque es imposible, o sea, al final somos demasiados como para que tú tengas la fórmula de caer de pie siempre, ¿no? Pero es verdad que es una profesión que incita bastante a ponerte muchas máscaras. Entonces uno de mis trabajos en terapia ha sido ese, el ir poco a poco como quitando, como si fuera una cebolla, ir quitando capas y trabajando, ya no te digo esto de, a mí me da igual lo que piense la gente, porque es mentira, o sea, a nadie nos da igual lo que piense la gente, pero sí ser más selectiva con a qué le das importancia de verdad, porque si no es verdad que vives en un estado permanente de ansiedad. claro, y no dejar de ser tú misma es algo fantástico. Y poder hacer lo que te gusta sin dejar de ser tú misma. Eso es maravilloso, es la aspiración de cualquier ser humano, creo. Es lo que deberíamos aspirar. Finalmente, es que me pasaría horas hablando contigo, me encanta. Eh, Yo eh, estoy muy a gusto, ¿eh? O sea que dale, dale. yo te quería preguntar, eres una persona que tienes convicciones, que tienes creencias, has manifestado, o sea, has explicado ahora tus opciones alimentarias, tu veganismo y tu... ¿Eres una persona que lo compartes con los demás, con tu entorno más cercano? ¿Tratas bueno, de contagiar a tu entorno? Sí, yo, bueno, al principio, cuando opté cuando me dio la vuelta a la cabeza, porque vi un documental que recomiendo mucho que se llama Cowspiracy, al principio fui con cierta cautela, em, como hasta ver que realmente era algo que yo podía sostener, ¿no? Pero luego es verdad que sí que he tenido como esta intención de contagiar, pero como desde el amor. O sea, quiero decir, es muy Ujú. fácil en el tema concreto del veganismo caer en el juicio. O sea, en que al final la persona que tienes delante que no es vegana se sienta juzgada. De hecho, incluso si tú no dices nada, a mí esto me pasaba mucho al principio, que solamente con decir, no, es que ahora soy vegana,
mucha gente de repente era como, bueno, Se pero pone ¿y en qué guardia. pasa? Pero ¿y bien que tienes un iPhone que no sé qué, no sé qué? O sea, como si el mero hecho de decir, yo he tomado esta opción, fuera un ataque personal hacia la otra persona, ¿no? Y entonces es fácil que para defenderte de eso, pues salgas como con toda la artillería pesada, en plan de, pues sí, porque es egoísta, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Y poco a poco bueno, poco a poco no, rápidamente me di cuenta de que para nada era la vía. Para empezar, porque realmente yo me hice vegana, pues eso, hace 7 años y medio, y antes no lo era. Y tampoco era una mala persona por no ser vegana, simplemente tenía menos conciencia. Pero a mí me costó 27 años llegar ahí. Entonces, hay algo como de también tener esa visión más panorámica de, bueno, ojo, estás hablando con alguien que simplemente está en un punto pues donde tú estabas hace no tanto tiempo. Entonces, Pero como de tener más... esto que cuentas, Clara, es tan sabio. Dice, desde el amor y no desde el juicio. Que fácil Claro, decirlo, pero hacerlo no tanto, ¿no? claro, por ejemplo, bueno, aquí que llevo la sudadera de la fundación, pues por ejemplo en la Fundación Ocho Tumbao, que los tres patronos somos veganos, tenemos siempre como esta filosofía de enamorar, ¿sabes? Como de enamorar a la gente de esta opción, como acercar a la gente desde ahí, desde el amor, desde la conciencia y no desde el juicio. Y luego otra vía que he encontrado, que esta ha sido la última, es abrir un restaurante 100% vegetal con mi pareja José Lucena y con el que era su socio y ahora también es mío, Víctor Pinacho, que es un chef espectacular y que, bueno, pues que yo empecé a probar su comida por casualidad, porque ya era socio de mi pareja y entonces pues iba a su restaurante y me hacía cosas a mí, veganas, y flipé tanto con lo que hacía que decidimos al cabo de un tiempo los tres montar un restaurante 100% vegetal que se llama La Huerta Funky Castizo. Y esa es otra manera de verdad de atraer también a la gente porque, bueno, yo diría que el 80% de los clientes que tenemos no son veganos. Y muchos, de hecho, llegan, se sientan, comen felices y ni siquiera saben que están comiendo vegano. Entonces, cuando se lo dices, flipan y eso sí que es, o sea, hay algo como que nos enorgullece mucho porque es como animar aunque sea la reducción, ya no te digo a que la gente se haga vegana al 100%, pero animar mucho a la reducción porque no suponga tanto sacrificio que la gente descubra que puede comer vegano y no renunciar a los sabores y no renunciar al disfrute, que yo entiendo que es un sacrificio muy grande. Entonces, bueno, pues he encontrado esas vías, un poco como la concienciación con la fundación, por otro lado el disfrute con el restaurante y ahí Pero poco a poco. es magnífico porque pones en práctica, sacas a bailar tus convicciones Claro, exacto. con proyectos personales. Es que me apasiona. Sí. Clara, es un inmenso placer. Ha sido un inmenso placer hablar contigo. Muchísimas gracias de Muchísimas corazón. gracias, Silvio.